¿Qué grupos son? 9. Les voy a, como te estaba diciendo Ariana, y también te comenté, les voy a subir solamente Un espacio. un espacio para que suban toda la guía, Sí, sí, la pero está bien. completa, ¿ya? Y van a tener ¿Hasta cuándo va a ser? hasta el, no, hasta el 22. Hasta el 22, que es el examen, hasta las 23:59 pueden subirla ya. Para todos los grupos les estoy dando esa Esa fecha. clase. Gabriela, Presente, doctor. Sofía, Presente. Fátima Brunella, Santiago y yo. Ariana. Entonces, vamos a hacer el examen. Doctor, una consulta. El examen, todas las preguntas las escoge la doctora. Sí, la doctora. Y alguna vez, por ejemplo, son 20 preguntas. No, me pone mitad de ella, mitad de ella. Ah, ya. Ya no son 18 preguntas. Pone 9 que yo he mandado y 9 que ella pone. Ella es la que revisa las preguntas. Son las mismas diapositivas. Son las mismas diapositivas. El texto también que se les deja es el mismo. No. Usted enseña muy bonito. Gracias, chicos. No sabemos de dónde estudiaste, del libro, de las diapositivas. Entonces, Es que semiología sí una lo mismo pasa. A mí también me ha pasado lo mismo, chicos, cuando he llevado semiología. No sabía de dónde estudiar, ¿no? Porque al final después aparecía un libro, ni siquiera era el que ponían de base, donde estaban las preguntas. Sí. ¿De dónde les han preguntado? De repente a veces les preguntan de Suros, o de repente les ponen de Macei. Nos han preguntado de la fuente, de la de todo. Ajá. Es que eso no está bien, se tiene que estructurar bien la parte teórica y la parte práctica, y al final la práctica tiene que ir junto con la teoría, porque si no saben la teoría, ¿cómo van a aprender la práctica? No se aprende por osmosis, ¿no es cierto? En serio, bueno. Es la verdad. ¿Ya? Sería bueno. Ya, entonces vamos a ver lo que es pensamiento. El pensamiento, recuerden, chicos, que viene a ser una función propia del ser humano, de probablemente el Homo sapiens, y dentro de la escala evolutiva, el animal más evolucionado que somos nosotros. Hola chicos. Buenas tardes. Entonces, doctor Ibáñez, ya, normalmente nosotros abstraemos el mundo a través de la percepción, de lo que leemos, de lo que escuchamos, y vamos a crear una idea o un juicio respecto a algo. Yo sé, por ejemplo, que eso es un iPad, ¿no? Sé que esto es un lapicero. Entonces, tengo esas ideas y en mi pensamiento normal, una idea va seguida de otra. Y esta idea va a permitir que yo siga a otra idea. Y otra idea. De parte del doctor Ibáñez. ¿Ya? No es que de 2 a 3 es almuerzo y ya está. Entonces, normalmente ustedes, a ver, razonemos, ¿cómo creen que puedan evaluar el pensamiento de un paciente o de una persona? ¿Por su forma de expresarse? Ya, ¿a través de qué se expresa? ¿El lenguaje? Del lenguaje. Entonces, el pensamiento se evalúa a través del lenguaje. Pero característicamente cada uno, si yo, por ejemplo, empiezo a hablar en chino mandarín, ustedes no me van a entender nada, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje utiliza un código, ¿no es cierto?, que es el sistema castellano que utilizamos. Y este código tiene reglas sintácticas, ¿no es cierto?, sintaxis, tiene gramática, incluso hasta tiene una fonética, ¿no es cierto? Entonces, si esto se tiene que estar, digamos, preservado para poder evaluar el pensamiento de un paciente. Y también esto va a depender mucho de qué, del nivel educativo del paciente. Educativo, ¿ya? Entonces, esto es pensamiento. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar las cosas que existen en un pensamiento, es como si esto fuera una vía, ¿no es cierto? Y un carrito va caminando de un eslabón en otro eslabón. Entonces tiene un curso, ¿ya? Entonces, lo normal es que el pensamiento tenga un curso o tenga o forma. Curso o forma. Que lo normal es que el curso de nuestras ideas, al momento que nosotros experimentamos, las experimentemos de manera lineal. Cada idea conlleva otra, conlleva otra y conlleva otra. Y también tenemos subjetivamente
una sensación de una velocidad adecuada de mis pensamientos. Cuando, por ejemplo, estamos medios dormidos, sentimos que el pensamiento está un poco lento, ¿no es cierto? Cuando toman café y se estimulan, el pensamiento está más acelerado. Cuando uno, por ejemplo, empieza a tomar alcohol al inicio, empieza a tener, las ideas empiezan a acelerarse un poco más, pero cuando ya se intoxica, ya no puede ni pensar. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender de nosotros. El curso forma es lineal, lo normal es que sea lineal, que siga una estructura. Y además de tener alteraciones en el curso forma, vamos a tener también alteraciones en las ideas, ¿ya? Dos, es decir, el contenido del pensamiento. Contenido del pensamiento. Contenido del pensamiento. Entonces, normalmente esto se expresa a través de ideas, ¿no? Ideas o juicios. Ideas o juicios. ¿Ya? Entonces vamos a poder, para poder establecer normalmente la psicopatología, esto es la psicología normal. Recuerden siempre que el pensamiento se evalúa a través del lenguaje, lo que dice el paciente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la psicopatología. Yo quiero que siempre recuerden, ¿no? Son dos cosas que siempre tienen que evaluar en un pensamiento cuando hay patología. La forma o curso, cómo se asocian idea a idea y el contenido, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de alteraciones en el curso o forma del pensamiento. Alteraciones en el curso o forma del pensamiento. Forma del pensamiento. Entonces, así como las ideas pueden seguir un curso lineal, las ideas, por ejemplo, chicos, pueden acelerarse. Una idea puede llevar a otra, es decir, digamos, va a haber una idea acá y luego sigue otra, sigue otra, sigue otra, sigue otra, y ya no tiene un curso lineal, está acelerado. Se dan cuenta que entre idea e idea la asociación o el tiempo es más corto. ¿Y esto cómo creen que se va a expresar en el lenguaje? ¿Cómo va a estar el paciente? Acelerado. Va a estar acelerado y eso se llama taquilalia. Va a estar taquilálico, taquilalia. Va a hablar rápido. Incluso de repente no termina de decir la última frase de la oración y habla ya de la segunda frase, ¿ya? Y eso es un pensamiento justamente, un curso acelerado. Acelerado. Y en el lenguaje va a haber taquilalia. ¿Y qué creen que va a pasar cuando yo le pregunte, por ejemplo, qué es esto? Me va a decir, antes incluso que yo le muestre, ya me va a estar diciendo lápiz. Entonces, ¿qué va a pasar con el lenguaje? Va a disminuir la latencia de respuesta. Sí, la latencia de respuesta. La latencia de respuesta. La latencia. Así como hay un curso acelerado, ¿no es cierto? 1.1 acelerado. ¿Qué creen que pasa cuando entre idea e idea empieza a haber mucho espacio? Y otra idea pasa mucho espacio. Y el paciente va a haber, digamos, aumento de latencia de respuesta. Y en el lenguaje, ¿cómo va a estar el lenguaje del paciente? Lento. Es decir, va a haber bradilalia. Es decir, entre idea y idea el paciente va a responder, va a demorarse mucho en responder y da la impresión, es como si el paciente estuviera ensimismado en sus pensamientos, estuviera pensando demasiado, ¿sí? Por eso se demora en responder. Entonces, acá el lenguaje va a haber bradilalia, o va a haber un aumento en la latencia de respuesta. Le voy a mostrar algo y el paciente incluso va a buscar la idea en poderme decir qué es lo que yo le estoy mostrando. Entonces, esto es un pensamiento con curso o forma enlentecido. Entonces, también se le conoce como bradisíquico, ¿no? Bradisíquico. ¿Ya? Esto de acá, 1.2. Les voy poniendo así, ¿ya? Entonces, miren, así como las ideas pueden acelerarse o pueden enlentecerse, también las ideas pueden arremolinarse, ¿ya?
sea, tengan en cuenta, ¿no es cierto?, que el curso es como si fuera una carretera. Y imagínense que una carretera esté así, arremolinada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un pensamiento de curso circunstancial? Circunstancial. Entonces, una idea viene acá y de ahí yo le pregunto algo al paciente y me da otra idea y después se va a otra idea, después se va a otra idea, después se va a otra idea y sí, y otra vez se va a otra idea y otra vez se va a otra idea. Y al final lo que yo le estoy queriendo preguntar no me lo responde. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo has llegado al hospital? ¿O cuál es el motivo de la consulta? Es que mi papá me dijo que tenía que venir a ver al psiquiatra hace 2 días y me empezó a decir que probablemente esté mal de la mente, que de repente, porque también mi papá está mal de la mente y característicamente, ¿cómo se van a dar cuenta de esto cuando hay un pensamiento circunstancial? Es que el paciente tiene ambajes, da circunloquios, es decir, es como si estuviera dando vueltas sobre algo y no les da la respuesta. Pero cuando uno lo redirige y le dice, a ver, coméntame, ¿cómo has llegado al hospital? Entonces, ¿has tomado un autobús de tu casa acá? Sí, les dice. O sea, era tan simple responder, por ejemplo, de que he tomado un autobús. Pero el paciente le da muchos detalles a la respuesta. ¿Ya? Entonces, da ambajes con detalles innecesarios. ¿Ya? Entonces, al final, ¿cómo uno siente que el paciente tiene un pensamiento, un curso circunstancial? Porque al final, ¿qué creen que va a pasar cuando yo le pregunte esto al paciente? Me voy a impacientar porque no sé cómo decirle, el paciente me está dando vueltas y vueltas por esto. Entonces el observador o el examinador empieza a experimentar impaciencia. Examinador experimenta impaciencia. No, está intoxicado. Impaciencia, ¿ya? Y sin embargo, se lo redirige y sí llega a la meta, llega a responder redirigiéndolo, ¿ya? Se lo redirige y llega al objetivo. Este tipo de pensamientos, chicos, es al objetivo. Es característico de los pacientes que tienen epilepsia. Hablan demasiado, o sea, empiezan a dar muchos detalles sobre cosas, digamos, que no son relevantes al momento de la evaluación. Uno le pregunta, por ejemplo, ¿cómo has llegado? O el año pasado, ¿por qué te hospitalizaron? Les empieza a dar detalles que no son necesarios. Cuando le puede decir, no, me dio una neumonía. No, es que esa vez yo estaba tosiendo y de repente mi mamá vino, me llevó al chamán y después empezaron a pensar, me hicieron mal y no le responde lo que les pregunta. ¿Ya? Doctor, ¿y eso siempre puede tener una causa orgánica? O sea, aparte de... Sí, el amigo ese es un pensamiento circunstancial, les hace pensar uno, ¿no? En epilepsia o una causa orgánica. ¿Y siempre es patológico? Hay personalidades, por ejemplo, que son muy detallistas. Una personalidad obsesivo-compulsiva es muy personalidad, es muy detallista en algunas cosas, en su lenguaje. Sí, yo creo que por ejemplo, esto es clásico, que sucede, por ejemplo, se da en los que cuentan cuentos, por ejemplo, que hablan mucho, ¿no? Doctor, porque yo recuerdo que hace 2 semanas o la semana pasada rotamos en semiología. ¿Ya? Y creo que al paciente que les tocó a ustedes le preguntaban cómo llegó aquí y le decía que no podía, primero decía, es que en el trabajo y cuando no cargaba esto me ponía triste. No Decía, tenía "Uy". ¿Y dónde lo estaban evaluando? ¿En un servicio de...? En emergencia. Pero intermedios, ¿no? Ajá. Ya. Sí. No recuerdo O sea, le preguntaban algo y no podía, no llegaba al objetivo. Entonces nos daba toda una historia. ¿Y qué diagnóstico tenía? Tenía varios. Tenía derrame, neumonía. ¿Tenía derrame cerebral? No, ¿Y tenía algún cuadro orgánico? No sabemos. Tenía también
en el hígado, algo. Tenía Estetosis. estetosis. Hepática. ¿Estaba despierto? ¿Tenía un nivel de conciencia normal o fluctuaba su nivel de conciencia? Estaba deseando. ¿Orientado? Sí, Pero se desviaba mucho. ajá, se iba por otros lados. Eso ¿No fue será circunstancial de repente o de repente tiene epilepsia? ¿No? Digamos, le preguntamos por su ocupación anterior y nos empezó a contar que trabajaba en socavón y nos dijo que para cargar tienes que cargar así y yo no podía y me ponía a Ponía llorar. llorar, sí. Claro, entonces es circunstancial eso, ¿no? Es circunstancial. Al final le tenían que decir, pero ¿cuál era su ocupación anterior? Ujú. Y ustedes empiezan a impacientarse, ¿no? Entonces yo le estoy preguntando algo a este paciente, ¿por qué me responde de esa manera? Ya, esto es su curso circunstancial, ¿ya? Entonces, luego, este señor, no sé, ¿se ha caído? Sí. Se ha caído la espalda de la ¿Cómo este hospital está? Acá. Pobre gato. Cuesta 2 puntos ahí. Mejor no me 2 puntos que están así. Ya, en la epilepsia es característico, esto el curso circunstancial. Luego vamos a hablar, así como hay un curso circunstancial, pues, vamos a hablar de un curso tangencial, que es, por ejemplo, irse por la tangente. Yo le pregunto algo al paciente y se va a un lado con otra idea, luego se va a otro lado, se va a otro lado, se va a otro lado y se sigue yendo a otro lado. Y a pesar que yo trato, ¿no?, de redirigirlo, no lo puedo redirigir. Me empieza a hablar una cosa y dice otra cosa, y de ahí dice otra cosa. Quiero redirigirlo y no lo puedo hacer, ¿ya? No se puede redirigir. Es como que es recto. Dice, va a un lado, va a otro lado, va a otro lado, pero tratas de redirigirlo y no puedes hacerlo como en el paciente con un pensamiento. Pero sus ideas tienen aliación. Tienen un poquito de asociación entre idea e idea. Hay, ¿no? No En se el puede. anterior sí tiene. En el anterior hay un poco de asociación entre ideas, solamente que da muchos detalles. ¿Ya? No se puede redirigir. Redirigir. ¿Ya? En el lenguaje, probablemente muchas veces en el curso tangencial, el lenguaje se va a caracterizar por, a veces el paciente puede tener cierta taquilalia, ¿no? Cierta taquilalia. Taquilalia, a veces, ¿no? Pero no se le puede redirigir en el curso tangencial. Es decir, se va por la tangente, ¿no? Quieres redirigirlo y no se puede hacer, ¿ya? El curso tangencial está dentro de una alteración que les voy a presentar más adelante. Entonces, otra de las cosas también, ¿qué creen que pasaría cuando de repente el paciente está teniendo un curso lineal del pensamiento? ¿No es cierto? Una idea lleva a otra, una idea lleva a otra, a otra, a otra, y de repente entre idea e idea, acá la asociación se cae y demora, ¿no es cierto?, en aparecer, y aparece una nueva idea que le vamos a poner I'. ¿Qué creen que pasaría con el lenguaje? Yo les estoy hablando y de repente mi curso se cae, se El bloquea. lente es el lenguaje. Mira la atención. ¿Qué pasaría? No, A ver. no habría, digamos, el paciente no te comunicaría algo por un tiempo y de ahí otra vez. Claro, una nueva idea. entonces habría, digamos, un espacio de silencio. ¿Y tú crees de repente que exista una relación entre esta idea y esta idea? No, porque se ha perdido la asociación. Y eso se llama bloqueo. Ya, bloqueo. Bloqueo del pensamiento. Bloqueo del pensamiento. Y eso a veces uno mucho ve, chicos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del paciente Marcos? Le vamos hablando y de repente se quedaba callado. Sí. Y ahí es donde nosotros le damos en cuenta por ese lenguaje. Cuando hay una pausa, asumimos que está habiendo un bloqueo. Asumimos que está habiendo un bloqueo, ¿ya? Entonces, en el lenguaje, acá se observan pausas. Lenguaje, silencio, pausa, silencio o pausa. Y el paciente no tiene una relación con la idea anterior, la nueva idea. Con la idea anterior.
Y esto también sucede mucho, chicos, cuando nosotros sabemos que tenemos una sensación de que mis pensamientos son míos, ¿no? No son los pensamientos probablemente de Ariana, ni los pensamientos de Ariana yo los puedo tener en mi cabeza. Ni yo tampoco le puedo poner pensamientos, ni le puedo robar sus pensamientos. Ni tampoco nosotros que estamos acá sabemos lo que ella está pensando en este momento. Tenemos un sentido, digamos, de propiedad de nuestro pensamiento, es decir, este pensamiento es mío. Entonces, muchas veces, el bloqueo también se traduce en que el paciente tiene esta experiencia de pasividad que les voy a explicar en el pensamiento de que alguien le está robando sus ideas y por eso se queda en blanco. ¿Sí? Alguna vez con ustedes cuando hemos evaluado adentro les decía, ¿cómo usted siente? Yo le pregunto al paciente para valorar su curso, ¿cómo usted siente sus pensamientos? ¿Siente que los puede seguir de manera normal? ¿Siente que puede seguir mis preguntas? ¿O por momentos de repente siente que la mente se le queda en blanco? Y algunos pacientes dicen, sí, la mente se me queda en blanco y eso es un bloqueo, ya bloqueo del pensamiento. Entonces, no tiene una relación con la idea anterior, ¿ya? La idea anterior. Esto es bloqueo del pensamiento, ¿ya? Luego hablamos vamos a hablar de lo que nosotros denominamos, chicos, un tipo de alteración en el curso que es la fuga de ideas. Que una de las cosas importantes es que primero se produce aceleración del pensamiento, es decir, una idea lleva a otra, otra idea lleva a otra, otra idea lleva a otra, otra idea lleva a otra. Es decir, es como si del curso la idea quisiera fugarse. Ya, por eso se llama fuga de ideas. Otra idea lleva a otra, otra idea lleva a otra. Ya, y esto se traduce en que a nivel de la evaluación psicopatológica, en el lenguaje va a haber taquilalia, y muchas veces el paciente es como si ustedes se dan cuenta, es como si el paciente estaría saltando de una idea a otra idea. Por eso se llama también, aparte, hay pensamiento saltígrado. Pensamiento saltígrado. Luego, esa es una de las taquilalia, pensamiento saltígrado. Y otra de las cosas, chicos, como el paciente habla tan rápido, empieza a hablar como si estuviera rimando. Específicamente, las últimas sílabas o el último fonema de la palabra que pronuncia se repite en la siguiente palabra de la oración inicial. Es decir, es como si estuviera rimando. Y eso se llama asociaciones por asonancia. ¿Ya? Asociaciones, eso les he puesto una pregunta así. Asociaciones por asonancia. Y además, otra de las cosas es que se distrae con facilidad. Ustedes, por ejemplo, están hablando con él y de repente empieza a hablar, el color amarillo del iPad. Y después empieza a hablar algo, termina, digamos, iPad, dice, padre o mi padre, y se dan cuenta, habla como si estuviera rimando. Ya, eso es lo clásico. Y además, tiene en el lenguaje taquilalia o presión del habla. Es decir, hay tantas ideas que el paciente incluso deja de decir la última sílaba, pero habla rimando, se distrae y tiene asociaciones por asonancia. Es decir, esta idea, la oración que emite, el último fonema rima con el primer fonema del siguiente. Por ejemplo, finanza, bonanza, por ejemplo. ¿Ya? Económicamente, de ahí dice psicológicamente la siguiente palabra. Su última frase es económicamente, de ahí dice psicológicamente. Y además se distrae. Ve un estímulo y empieza a hablar de ese estímulo. Ve otro estímulo y empieza a hablar de ese estímulo. ¿Ya? Asociaciones por asonancia, taquilalia estábamos diciendo taquilalia o presión del habla. Y entienden por qué presión del habla, es como si las ideas estuvieran presionando su lenguaje por salir. Ya acuérdense de eso. Presión del habla, presión del habla, asociaciones por asonancia y finalmente distraibilidad. Y esto es clásico, distraibilidad. Esto es clásico, chicos. La fuga de ideas es un síntoma
muy patognomónico de los pacientes que tienen un síndrome maníaco. Es decir, el ánimo está muy elevado, tienen mucha energía, están durmiendo muy poco. ¿Ya? Es propio del síndrome maníaco. ¿Ya? Luego tenemos así como los pensamientos tienen una organización normal, ¿qué creen que pase cuando, digamos, ya yo estoy pensando así, pienso así, y de ahí pienso acá, y de acá sale otra idea, y de acá sale otra idea, así, de ahí sigue otra idea por acá, de ahí sigue otra idea por acá, de ahí sigue otra idea por acá? ¿Tiene un curso esto? ¿Cómo está? Está disgregado. Entonces, ¿es un pensamiento disgregado, ensalada de palabras, o finalmente es un pensamiento? Ustedes llegarán a entender lo que este paciente dice teniendo en cuenta este modelo de asociaciones, si las palabras están totalmente inconexas. ¿Ya? Entonces, eso habla de un pensamiento disgregado, que puede llegar, digamos, hasta el extremo, chicos, de ser una ensalada de palabras. El paciente dice celular, ventana, silla, mesa. Celular, ventana, silla, mesa. Y ni siquiera ha perdido ya los conectores. Entonces, prácticamente, pensamiento disgregado o incoherente. También se le domina cuando está bien disgregado, ensalada de palabras. Ensalada de palabras. Entonces, el paciente puede emitir palabras, pero al final, a través de su lenguaje es incoherente, no hay relación entre lo que habla. O al final también muchas veces pasa, digamos, ya la ensalada de palabras es el grado extremo, ¿no? Pero cuando, digamos, está disgregado, dice oraciones que no tienen un sentido con la otra. Les puede decir, ¿no es cierto? En la mañana he estado tomando mi desayuno. Sí, ahí están los brujos que me están llamando. Y de ahí dice otra palabra que no tiene relación con la otra. Pero no es pues una fuga de ideas, porque no está hablando con asonancia, ni tampoco se distrae. Y el pensamiento disgregado o incoherente o la ensalada de palabras es propio de la esquizofrenia. Ya también se le llama esquizofasia. ¿Ya? Entonces el lenguaje es prácticamente incoherente. ¿Ya? ¿Qué más nos estamos olvidando? Ya hemos visto, y recuerden eso, ¿no? El curso o se acelera o se enlentece, o puede bloquearse, o también otra de las cosas es el descarrilamiento. ¿El curso? Del curso. ¿Cómo entenderían, entendiendo esa analogía que les pongo, como si nuestro pensamiento fuera un carrito que está yendo por una? ¿Qué pasaría? Se descarrila. Entonces, ¿va a tener relación con la idea anterior lo que está hablando? Ese es el descarrilamiento. Descarrilamiento. O sea, estos términos, lo que yo quiero que aprendan es esto que es importante, el pensamiento disgregado. ¿Ya? Descarrilamiento. Entonces, que una idea, digamos, va acá. Supuestamente yo tengo un curso normal, sigo teniendo el curso normal y de repente aparece algo que hace que esta idea se descarrile hacia acá. Siga un momento y después aparentemente retorna. Eso se llama descarrilamiento. Es como si fuera, miren, el flujo es como si fuera esto, lo normal. Y acá la idea se ha descarrilado. O sea, les va a estar hablando de algo y de repente les dice una cosa que no tiene ningún sentido y puede seguir con eso. ¿Ya? Descarrilamiento. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Bloqueo, hemos hecho la fuga de ideas, el pensamiento disgregado, los cursos, el enlentecimiento, la bradisiquia. Ya, hasta ahí hemos hablado de las alteraciones del curso o la forma. Recuerden eso, cómo se va asociando idea a idea. Son alteraciones del curso o la forma. ¿Ya? ¿Del lenguaje? No, el curso de la forma del... No, del pensamiento. Es decir, este modelo es el modelo que les he presentado en la clase, el modelo de asociaciones de Jaspers. Recuerden eso, chicos, ¿no? Es como si fuera un carrito que va entre una estación de Grifo a otra estación. Es como si fuera una idea. Así va. Lo normal, ustedes sienten que tienen un flujo normal del pensamiento. ¿Ya? Después hay alteraciones, vamos a hablar de las alteraciones en el contenido. ¿Ya? Sí, vamos a terminarlo.
Y vamos a entrar también para evaluar paciente, ya para que puedan entender lo que les he dicho. Una bebé se iba solita para allá. ¿De Está quién? caminando. No sé, No se va, no Sí, se se va. fue así. Se iba para allá. Está diciendo. No, Estaba no, caminando. parece que estaba llorando. Sí. Sí. Todos los